Suji, que corrió apresuradamente tras ellas, descubrió que ya habían caído en la trampa de Bakarin. En ese momento, Jung Jae-won se fue en secreto por otro camino. Solo quedaban Haeun y Bakarin en el lugar. Bakarin originalmente quería intentar reclutar a Suji, pero fue rechazada directamente por Suji. Entonces decidió dejar de fingir. Sacó su cigarrillo y comenzó a fumar. Frente a Suji, dejó caer la ceniza caliente sobre la mano de Haeun. Parecía estar declarando su dominio ante Suji. Cada palabra que decía provocaba intensamente a Suji. Suji, incapaz de soportarlo más, dejó de ser amable. Le declaró la guerra directamente. La guerra entre ambas comenzó oficialmente en ese momento. El trío de la alianza para destruir la pirámide fue a la azotea para replantear su estrategia. En ese momento el carácter cobarde de Pyo Hye se mostró por completo. Al enterarse de que Bakarin había descubierto su plan, deseaba traicionar inmediatamente a Suji y Haeun para unirse a Bakarin, para liberarse rápidamente de su condición de F. Durante la discusión, descubrieron que Jo Lin fue quien había traicionado a Haeun anteriormente, lo que causó que se convirtiera en F. Por eso fue excluida temporalmente de la lista de posibles aliadas. Finalmente centraron su atención en Ra Ejon, porque Ra Ejon parecía llevarse muy bien con las personas a su alrededor. Y todos se votaban entre sí. Pero en realidad temía que sus amigas tuvieran una clasificación más alta que ella. Así que no les daba votos. Silenciosamente mantenía a sus amigas en su mismo nivel o en uno inferior. Este secreto podría ser usado por Suji y las demás para chantajearla y que se rebelara contra Bakarin. Pyo Hye, que seguía siendo acosada por ser F, fue acorralada por Kim Da-yeon hasta huir al baño. En ese momento Yu Seuni, quien la había traicionado antes, apareció en el baño para ayudarla. Y empezó a sembrar discordia entre ella y Suji. Al recordar la actitud indiferente de Suji cuando era acosada, su corazón empezó a vacilar ante las palabras de Yu Seuni. Aunque habían acordado ignorar cuando Pyo Hye fuera acosada. La frialdad de Suji en comparación con Haeun hizo que Pyo Hye comenzara a preocuparse por sí misma. Pero todo lo que hacía Yu Seuni era en realidad porque Bakarin la obligaba usando sus secretos. La nueva profesora de literatura notó que en la clase 5 del segundo año había acoso escolar. Esperaba poder hablar con los estudiantes a través del maestro titular. Pero fue rechazada por él. Sin embargo, notó que Pyo Hye estaba llorando sola en el baño. Aprovechó el hecho de ayudarla para intentar saber la verdad. Pero Pyo Hye la llevó ante Suji. Esperaba que Suji le contara la verdad. Ella quería ayudarlas a resolver el problema del acoso escolar. Pero después del incidente con el maestro titular, Suji ya no confiaba en los profesores. Así que rechazó seriamente la ayuda de la profesora de literatura. Después, Suji fue a la azotea a acusar a Pyo Hye de haber revelado su plan a la profesora. Pero fue cuestionada por Pyo Hye. Creía que Suji en realidad no la estaba ayudando a salir del nivel F. Esto enfureció a Suji, quien ya había sido ridiculizada por Pyo Hye cuando también era F. Le hizo ver a Pyo Hye que ahora ella era la que estaba en F. Y le dio una buena lección. La relación entre ambas se agrietó de repente. Ra Ejon respondió rápidamente a la amenaza de Suji. Prometió votar por Suji y las demás en la próxima ronda del juego de la pirámide. A cambio de que no revelaran que había traicionado a sus amigas. Pero el método de Suji basado en amenazas hizo que muchas personas empezaran a sentir rechazo por ella. La ayudaban por miedo. Y no por verdadera lealtad. De vuelta en casa, Kim Da-yeon y Seo Do-ah descubrieron por sus padres las conexiones entre sus familias. Y tuvieron conflictos por la disputa de los recursos del grupo Baekhyun. Especialmente después de que Kim Da-yeon falló al invitar a Bakarin a su casa. Y fue víctima de violencia por parte de su padre. Esto reflejaba que la violencia de Kim Da-yeon en la escuela era completamente influenciada por el abuso de su padre. Y la frialdad de su familia mostraba lo distorsionada que era su crianza. Cuando salían de la escuela, Suji y Haeun vieron al empleado de la tienda de conveniencia entrando furtivamente en la escuela. Suji lo siguió en secreto para ver qué hacía. Y descubrió que estaba instalando cámaras ocultas en el aula del segundo año, clase 5. Fue entonces cuando Haeun recordó que el empleado de la tienda era Jo Seung-hwa, hermano mayor de Jo Lee, quien había abandonado la escuela por bullying. Estaba muy preocupado porque su hermana se había encerrado en su habitación tras dejar la escuela. Así que decidió investigar qué le habían hecho los estudiantes de esa clase. Aunque era programador y había revisado el juego de la pirámide, no sabía cuál era el propósito real de las clasificaciones. El hecho de que Jo Seung-hwa fuera programador llevó a Suji a decidir reclutarlo. Él les proporcionaría apoyo técnico para encontrar los puntos débiles de todos en la clase. Y ellas le ayudarían a descubrir lo que ocurrió con su hermana. Después de dudar durante mucho tiempo, Jo Seung-hwa decidió posponer su servicio militar para ayudar a Suji y a las demás a destruir el juego de la pirámide. Muy pronto Jo Seung-hwa hackeó los teléfonos de Song Hae-jung y Jo Lin. Descubrió los secretos que tenían en sus teléfonos. Especialmente el secreto de Song Hae-jung era el más impactante. Las fotos en su teléfono la hacían parecer una pervertida obsesionada con grabaciones ocultas. En cuanto al secreto de Jo Lin, solo era un dibujo premiado. Al día siguiente, Suji compartió el secreto de Song Hae-jung con Haeun. Quería usar esas fotos para chantajear a Song Hae-jung. Pero Haeun quería encargarse ella misma de convencer a Song Hae-jung. Quería convencerla a su manera. Durante los días siguientes, Haeun estuvo siempre al lado de Song Hae-jung. La acompañaba a hacer grabaciones ocultas por todas partes. Le dio todo el valor emocional que Song Hae-jung deseaba. Y logró convertirse en su amiga. Hizo que Song Hae-jung se uniera voluntariamente a su alianza. En la azotea,
Suji se enteró de más cosas sobre Bakarin gracias a Son Hae-jung. Y también supo que Jo Yo-lin había traicionado a Haeun por las amenazas de Bakarin. Resulta que Son Hae-jung sabía muchas cosas. Pero prefería mantenerse al margen y ser una simple espectadora. Sin embargo, Son Hae-jung también le advirtió a Suji que su método de usar los secretos ajenos para chantajear y atraer aliados era justamente lo que mejor sabía hacer Bakarin. Así que con ese método no podría vencerla jamás. Le pidió que tuviera cuidado. Suji quiso usar el tema del plagio en la pintura para amenazar a Jo Yo-lin. Pero descubrió que el premio ya se lo había dado Bakarin. Y que no tenía mucho que ver con el plagio. Jo Yo-lin ya era una aliada de Bakarin desde el principio. Así que Suji tuvo que abandonar temporalmente a Jo Yo-lin como objetivo. Al volver a clase y ver cómo seguían acosando a la débil Pyo Hye, Suji, sintiéndose culpable por lo que le había dicho antes, se disculpó con ella en la azotea. También le explicó que como Jo Yo-lin ya estaba del lado de Bakarin, tendrían que cambiar su último objetivo para la alianza del nivel de Asia Yuseuni. Y le pidió que no se lo tomara a mal. Al mismo tiempo, Suji le contó a Haeun y a Pyo Hye su nuevo plan. Consistía en aprovechar la relación cercana que descubrió entre Im Ye-rim y SHIM Eun-jun, para hacer que Im Ye-rim se convirtiera en su aliada. Y que se dejara clasificar como F en el próximo juego de la pirámide. Para ver si una hija de ricos y aprendiz de Aidel a punto de debutar, al convertirse en F, sería acosada por Kim Da-yeon y las demás. Ella no usó a SHIM Eun-jun para amenazar a Im Ye-rim, porque notó el desprecio de Im Ye-rim hacia Bakarin. Además, Im Ye-rim fue la única de la clase que se opuso al juego de la pirámide. Por eso tenían un objetivo en común: hacer quedar en ridículo a Bakarin. Pero la actitud amenazante de Suji incomodó mucho a Im Ye-rim. Así que no aceptó de inmediato la propuesta de Suji. Al contrario, al igual que Son Hae-jung, le dijo a Suji que su comportamiento no era diferente al de Bakarin. Además, al no tener el mismo respaldo que Bakarin, podría fácilmente enfrentar la oposición de los demás. Y pronto esas palabras se hicieron realidad. Mientras ellas dos negociaban, Yu Seuni, a quien Suji había amenazado con información comprometedora, escribió en el chat de la clase que estaba pensando en suicidarse por las aterradoras amenazas de Suji. Esto causó pánico inmediato en toda la clase. Todos corrieron al salón para intentar convencer a Yu Seuni de no hacer una locura. Y Bakarin aprovechó para hacerse pasar por buena y consolar a Yu Seuni. Cuando Suji llegó al salón, ya estaba en el centro del odio de todos sus compañeros. Todos pensaban que ella era una persona violenta y despreciable. Bakarin incluso la provocó descaradamente al oído. Y justo ese día era la jornada de observación de los padres. Todos los padres estaban presentes en el aula en ese momento. Suji, que pensaba que su padre no asistiría, se sorprendió al ver que su padre estaba entre todos los demás padres. Resulta que Bakarin, para demostrarle a Suji su poder, le pidió al director que llamara y le exigiera al padre de Suji que asistiera al evento escolar, para que viera el comportamiento de Suji en la escuela. Lamentablemente, la profesora de literatura, al querer proteger a Suji, le dijo frente a todos los padres al padre de Suji que en la clase de segundo año, grupo 5, había casos de acoso escolar. Y que Suji probablemente era una de las víctimas. Pero lo que estaba ocurriendo en ese momento la convirtió de víctima en agresora. Además, la hipócrita Go Eun-yeol se quejó ante sus padres, haciendo que todos los padres apuntaran sus críticas hacia Suji. Incluso su padre, que era militar, empezó a interrogarla sobre lo que estaba pasando. Haeun quería explicarle la situación al padre de Suji. Pero Bakarin, que ya lo había planeado todo, se adelantó fingiendo defender a Suji. Cuando en realidad todo, incluso el intento de suicidio de Yu Seuni, había sido orquestado por ella. Al intervenir para ayudar a Suji, desvió el tema hacia su propia madre. Y dejó que su madre les dijera a los demás padres que ellas resolverían el asunto por su cuenta. Así fue como Suji, bajo la mirada de todos los padres, fue obligada a subir al estrado y recibir el juicio de toda la clase. Suji respondió con calma y se defendió. Intentó presionar a Yu Seuni para que confesara porque la había incriminado. Pero Kim Da-yeon, siguiendo las órdenes de Bakarin, salió a atacarla públicamente. Le propuso a Seo Do-ah, quien dirigía los asuntos de la clase, que se hiciera una votación para quitarle a Suji el derecho a votar en la próxima 15ª edición del Juego de la Pirámide. Finalmente 21 estudiantes votaron a favor de quitarle ese derecho, superando la mitad del total de la clase. Así, el derecho de voto de Suji fue revocado ante la mirada de todos los padres. Y los padres de Seo Do-ah incluso lideraron el encubrimiento del acoso escolar, diciendo que castigar a los estudiantes mediante votación era muy democrático. Y que todo lo del acoso escolar era una invención de la profesora de literatura. Pero para la profesora, eso fue una espantosa ejecución pública. Quiso intervenir para detener la situación. Pero la madre de Bakarin, la presidenta Choi, se lo impidió. Amenazó a la profesora con arruinar la vida escolar de Suji si se metía más. Y el padre de Suji, sin conocer la verdad, no hizo nada al respecto. Con la acción de Yu Seuni, todas las personas que habían sido amenazadas por Suji y se unieron a la alianza del nivel D se retractaron. Declararon que no participarían más en las acciones de Suji. Si Suji continuaba con sus amenazas, ellas también se cortarían las muñecas como Yu Seuni para llamar la atención de los padres. Todas comenzaron a amenazar a Suji. Solo Son Hae-jung, conmovida por Haeun, seguía en la alianza con ellas. Suji también comprendió a través de esta situación que había sido un error formar la alianza de nivel D utilizando amenazas. Quizás debían encontrar un nuevo método. Durante la clase abierta para los padres,
Bakarin extendió el juego de la pirámide a los propios padres. Esperaba que todos los padres participaran en la votación. La presidenta Choi intentó detenerlo. Pero parecía tenerle mucho miedo a Bakarin. Además, la abuela de Bakarin, presidenta del grupo Baekhyun, apareció de repente para apoyar plenamente a su nieta. Esto hizo que todos los padres, por sus propios intereses, comenzaran a apoyar a Bakarin. Especialmente los padres de Kim Daejeon y Seo Do-ah. Pero el padre de Suji no participó en la votación. El resultado de la votación fue tal como se esperaba. Suji fue clasificada como F por todos los padres debido a lo sucedido recientemente. Incluso su padre fue aislado por los demás padres. Pero Bakarin no tenía intención de detenerse ahí. Puso su siguiente objetivo en el padre de Suji. Esperaba que él hablara sobre sus sentimientos. Pero el padre de Suji, con una mentalidad anticuada, expresó sus ideas de siempre, diciendo que la escuela es una versión en miniatura de la sociedad. Esto llevó a que Suji, por primera vez, contradijera a su padre delante de toda la clase, pidiéndole que viera más allá y buscara la verdad. Al mismo tiempo, todas las acciones de Bakarin enfurecieron por completo a Suji. Frente a todos los padres, ella declaró que iba a destruir la pirámide de la clase 5 de segundo año. La rabia de Suji llamó la atención de Im Ye-rim. Y eso hizo que Im Ye-rim empezara poco a poco a decidir ayudarla. Pero esa misma rabia provocó grietas en la confianza dentro de la alianza del nivel D. Especialmente cuando Suji descubrió que Son Hae-jung había votado a favor en la votación de la clase. Y Pyo Hye fue la primera en huir por miedo a ser atacada. Pero esto también le hizo ver a Suji que como Haeun, solo convenciendo sinceramente a los demás podría hacer más fuerte la alianza. Porque depender solo de amenazas haría que todos la detestaran. De vuelta en casa, Bakarin seguía informando a toda la clase que en la votación de mañana debían hacer que Haeun fuera clasificada como nivel F. Esto hacía que todos se preguntaran qué tipo de rencor tenía hacia Haeun para vengarse con tanta locura. Pero lo que no se imaginaba es que tras el escándalo de la clase abierta para padres, Suji había ganado una poderosa aliada, Im Ye-rim. El nuevo plan de Suji consistía en hacer que Im Ye-rim desafiara a Bakarin delante de toda la clase. Como Im Ye-rim era la más popular de la clase, solo ella podía reunir a un grupo capaz de enfrentarse a Bakarin. Suji y su grupo la apoyarían desde las sombras para que alcanzara el nivel A. De esa forma, ella podría estar a la par con Bakarin. Im Ye-rim siguió el consejo de Suji. Y lo primero que hizo fue decir delante de toda la clase que permitir que los padres participaran en el juego de la pirámide era una filtración del juego. Y que debía ser castigada en consecuencia. Pidió que toda la clase realizara una votación anónima para determinar si hubo una filtración. Ellas presentaron un argumento lógico y claro, usando contra Bakarin su propia frase de que este es un juego de todos. Y que debía regirse por la equidad. Así ofrecieron una oportunidad a quienes estaban en contra de Bakarin. Y lograron castigarla de forma anónima. Le retiraron el derecho a votar en la 15ª edición del juego de la pirámide. Pero después de ese golpe, Im Ye-rim, que se había unido a la alianza, sufrió la represalia de Bakarin. Bakarin hizo que Yu Seuni, quien era un ajate de Im Ye-rim, publicara información sobre Im Ye-rim en Internet. Y así, la hija de un chaebol quedó atrapada en una crisis mediática. Con eso, desató el caos en la clase, haciendo que Shim Eun-jun, quien protegía a Im Ye-rim, empezara a perder el control. Y accidentalmente encontró la cámara escondida por Jo Seung-hwa en el pizarrón. Bakarin quiso aprovechar la situación para incriminar a Suji. Pero la profesora de literatura, que pasaba por allí, confesó que la cámara la había puesto ella, ya que sospechaba que en la clase 5 del segundo año había acoso escolar. Esto la obligó a presentar su renuncia, pues ya había sido presionada por descubrir la manipulación de calificaciones en la escuela. Y había sido vigilada de cerca por el director y por Bakarin. Especialmente porque Bakarin la había intimidado abiertamente en la oficina de la presidenta de la junta. Lo cual le hizo pensar que esta escuela ya estaba totalmente podrida. Así que aprovechó la oportunidad para dejar atrás a esta banda de demonios. Solo Suji compartía un vínculo sincero con la profesora de literatura. Ambas deseaban erradicar el acoso escolar. Por eso la profesora animó a Suji a no tener miedo. Porque para ellas, ahora mismo, Bakarin no era más que otra estudiante de secundaria. No tenían que competir como lo hace la sociedad. Suji también se dio cuenta de que Bakarin solo pudo encontrar la cámara. Porque había una traidora dentro de la alianza. Y esa traidora era Pyo Hye. Ya que Bakarin había hecho que Yu Seuni consolara constantemente a Pyo Hye. Eso hizo que Pyo Hye, que antes consideraba amiga a Yu Seuni, dejara de confiar en Suji. Y terminara contándole a Bakarin sobre la cámara. Enfurecida, Suji expulsó a Pyo Hye de la alianza del nivel D, poniendo fin a su breve amistad. Muy pronto llegó la 15ª edición del juego de la pirámide. Los resultados de la votación se anunciaron rápidamente. Suji recibió un voto y bajó al nivel D. Haeun con 2 votos se mantuvo en el nivel D. Gracias a sus esfuerzos, Im Ye-rim logró alcanzar el nivel A. Pero lo más sorprendente fue que Kim Daejeon y Seo Do-ah, que habían estado mucho tiempo en el nivel A, cayeron ambas al nivel B. Y Go Eun-yeol, que solía ser una figura invisible, de repente ascendió al nivel A. Por suerte, Suji logró su objetivo a corto plazo: eliminar por completo el nivel F de la clase. Le arrebató a Bakarin una victoria nada fácil. Lo que hizo que Bakarin empezara a volverse aún más loca. Por su parte, Im Ye-rim ayudó pensando en el bien de todos. Y por ello, tuvo que distanciarse temporalmente de Shim Eun-jun. Con la nueva configuración de la clase, Suji dejó claro a Bakarin que ya sabía que su objetivo era mantener a Myung Haeun en el nivel F a largo plazo.
para poder acosarla a su antojo. Aunque no supiera que rencor existía entre ellas dos. No permitiría que por puro egoísmo convirtiera la clase entera en un campo de batalla. Haeun, influenciada por Suji, dejó atrás su actitud pasiva. Y juró que no volvería a ser nivel F. Incluso dijo que sacaría a Bakarin del abismo. De todas, la más temerosa de perder su nivel era Kim Da-yeon. Porque si perdía la confianza de Bakarin, podía ser golpeada hasta la muerte por su propio padre. Tras su primera victoria, Suji decidió aprovechar el impulso. Lo siguiente que harían era romper el idealismo que todos tenían con respecto al nivel A. Querían que todos entendieran que los del nivel A también eran solo compañeros más. El golpe comenzaría con una simple jornada de limpieza. Bakarin sobornó a Weum-yeol con las respuestas del examen final para que trabajara para ella. Y tras convertirse en nivel A, reemplazó a Kim Da-yeon como su ejecutora personal. Siempre lista para molestar a quienes estuvieran cerca de Suji. Al ver que Suji avanzaba paso a paso, Bakarin inició su contraataque. Lo primero que hizo fue buscar a Jung Ye-won para exigirle la lista de votos de la 15ª edición del juego. Quería saber quiénes habían votado por la alianza de Suji y tomar represalias contra ellas. Pero Jung Ye-won valoraba mucho el programa que había creado y rechazó la petición de Bakarin. No estaba dispuesta a vender su honor por ella. Furiosa, Bakarin arrojó la computadora portátil al agua. Bakarin empezó a ser devorada por su propio estilo de actuar. El segundo plan de Suji fue divulgar la historia de cómo traicionaron a Haeun. Para que Haeun, antes vista como misteriosa, empezara a entrar en el radar de todos. Y que toda la clase supiera que era una chica muy amable. Logrando que todos quisieran acercarse a ella. Y así incrementar su popularidad dentro del aula. Este cambio en la clase llevó a Bakarin a recurrir a fuerzas externas. Hizo dos cosas. Una fue utilizar la influencia del grupo Baekhyun para convencer al superior del padre de Suji de trasladarlo a otra región. Y así obligar a Suji a cambiar de escuela. La otra fue contactar a la madre de Haeun. Y empezar a llevarse bien con ella. Para luego usar eso como amenaza y forzarla a volver a ser nivel F. Estas represalias externas empezaron a poner nerviosa a Suji. Porque si solo ella lograba salvarse, podía volver a convertirse en el blanco de todos. Son Hae-jung e Im Ye-rim también serían objeto de represalias por haberla ayudado. Sobre todo Son Hae-jung, que no tenía respaldo familiar. Era el más probable en convertirse en la siguiente víctima de acoso. Por eso Suji debía hacer lo máximo posible para destruir el juego de la pirámide antes de irse. El tercer paso fue pedir la opinión de la clase a través de Im Ye-rim, quien estaba en el nivel A. Si en el próximo juego de la pirámide no hubiera nivel F, entonces también deberían eliminarse los privilegios del nivel A. Su intención era eliminar gradualmente todos los niveles mediante la eliminación de privilegios. Sorprendentemente, esta vez obtuvo el apoyo de Bakarin. Porque sabía que en el próximo juego alguien se ofrecería voluntariamente para ser nivel F. Esa noche, al volver a casa, Suji vio la orden oficial de traslado de su padre. Quiso llamar a Bakarin para preguntarle qué demonios estaba haciendo. Pero descubrió que Bakarin estaba en casa de Haeun. Temiendo por Haeun, fue rápidamente a su casa. Y efectivamente vio a Bakarin quemando a Haeun con un encendedor. Los ataques desde dentro y fuera de la escuela hicieron que Suji sintiera odio y temor hacia Bakarin. Jamás imaginó que Bakarin tuviera poder incluso dentro del ejército para influir en su padre. Aún así, le expresó firmemente a su padre que no quería cambiar de escuela. Y su padre aceptó su decisión. Al día siguiente, de camino a la escuela, Suji no fue directamente a clase. Fue primero a una tienda con Haeun. Resulta que además de grabar vídeos con Jo Seung-hwa, también hicieron grabaciones de audio. Ahora tenían grabaciones sobre el acoso escolar. Suji planeaba usar esas grabaciones como evidencia para publicarlas en línea en el momento adecuado. Bakarin pronto lanzó su segunda ronda de represalias. La estrategia sugerida por Weum-yeol era tratar a los miembros del nivel D con solo un voto como si fueran del nivel F. Y usar una prueba de balón prisionero para demostrar que el nivel F nunca desaparecería. Sin nivel F. Entonces el que tuviera menos votos sería el que sufriría. Para evitar que los 4 estudiantes del nivel D con un solo voto fueran el blanco del odio de toda la clase. Suji hizo que Im Ye-rim, del nivel A, se opusiera a esa idea. Y propusiera que todos los del nivel D fueran el objetivo en el juego. Pero Kim Da-yeon, como ejecutora de Bakarin, lanzó la pelota con violencia y encendió la furia de toda la clase, provocando una gran batalla caótica llena de violencia. Los 4 miembros del nivel D con un voto fueron brutalmente golpeados hasta quedar llenos de heridas. Incluso Pyo Hye, con 2 votos, fue atacada solo por lanzar la pelota con suavidad. Cayó al suelo y fue rodeada por todos en un ataque masivo. Por suerte, Haeun en ese momento se puso delante de ella para protegerla y recibió parte del daño. Suji avisó en secreto a Im Ye-rim y Son Hae-jung para que detuvieran las pelotas. Así se logró frenar el caos. Y las emociones de todos empezaron a calmarse. Suji propuso continuar el juego pasándose la pelota en lugar de lanzarla con violencia. Pero Kim Da-yeon, temiendo molestar a Bakarin, volvió a actuar con violencia. Su impulso hizo que Bakarin perdiera el apoyo de los demás. Además, Seo-doa aprobó tácitamente el método de Suji como válido. Y todos comenzaron a cambiar su opinión sobre la alianza del nivel D. Después de la clase de educación física, muchos empezaron a llevarse bien con los 4 miembros de la alianza. Incluso Son Hae-jung, que siempre había estado algo distanciado de Suji, se acercó después de clase para contarle su situación. Y expresó su decisión de confiar plenamente en Suji. Así la alianza finalmente comenzó a unirse con fuerza para destruir la pirámide.
Kim Da-yeon pagó caro por su impulsividad. Bakarin le contó todo a su padre delante de ella. Lo que la esperaba en casa era una buena paliza de su padre. Durante la prueba de balón prisionero, Im Jae-rim vio que SHIM Eun-jun se había torcido el tobillo. Sin poder soportar seguir alejándose de ella, fingió dormir en el aula. Y aprovechó para convencer a SHIM Eun-jun de ir al médico. Pero fue descubierta por Bakarin, quien se dio cuenta de que su relación aún continuaba. Im Jae-rim, que siempre había confrontado a Bakarin con su estatus de rica heredera, perdió toda su fuerza cuando SHIM Eun-jun se arrodilló ante ella, revelando por completo su punto débil a Bakarin. Además de aprovechar esa debilidad, Go Eun-yeol encontró una nueva forma de amenazar a Suji. Usar una foto del día de puertas abiertas donde el padre de Suji salía dándole la mano a la abuela de Bakarin. Y difundir el rumor de que su padre aceptaba sobornos, extendiendo así la batalla fuera de la escuela. Los padres de Bakarin no se atrevían a detener su locura, porque ella tenía pruebas de que su padre estaba desviando activos usando la fundación del colegio. Si se rebelaban, su padre perdería todo lo que había recibido de la abuela. Y la indulgencia infinita de su abuela hacia Bakarin. Era la razón por la cual se atrevía a actuar con tanta locura. Las represalias de Bakarin hicieron que Suji temiera por su padre. Y se vio obligada a posponer indefinidamente la publicación de las pruebas. Geu Seola, que siempre había sido una agresora silenciosa, por fin se dio cuenta de lo enferma que era Bakarin. Y empezó a preguntarle a Seo-doa sobre ella. Seo-doa por primera vez confesó que le repugnaba Bakarin. Si no fuera por los intereses de su familia, seguramente sería parte de la alianza. Y cuando descubrió que Suji le había cambiado el móvil a propósito, se lo entregó a Bakarin. Pero lo hizo para tener más poder de decisión cerca de Bakarin. Y dentro de sus propias reglas, ayudar en secreto a Suji.